Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Eduardo Antolínez y a continuación les hablaré los aspectos más importantes relacionados al D-StatCom. El compensador estático de distribución, también conocido como D-StatCom, es básicamente un elemento de estado sólido que me permite absorber o inyectar potencia reactiva, variando ya sea la amplitud y el ángulo de fase del convertidor de fuente de voltaje con respecto a la red en la cual está conectado. Estos dispositivos pueden ser ubicados en cualquier nodo de la red de forma aleatoria, inyectando o absorbiendo cualquier cantidad de potencia reactiva, pero resulta importante realizar un análisis del impacto en la inclusión del D-StatCom como fuente generadora de armónicos, debido a que el dispositivo está basado en la electrónica de potencia. Dicho análisis es fundamental para determinar si la implementación de los dispositivos genera una influencia negativa significativa en la red, a pesar de los beneficios obtenidos por la compensación reactiva. Ahora bien, ¿cómo funciona? En la figura 2 podemos evidenciar el esquemático general de un D-StatCom, topología VSC. Básicamente la topología me indica es la forma de almacenamiento del dispositivo, del D-StatCom. Para este caso es de voltaje. Podemos evidenciar la red de suministro eléctrico, PCC, que vendría siendo el punto común de acople. Tenemos la carga inmerso dentro del D-StatCom. Tenemos lo que vendría siendo el transformador de acople, un inversor TCAC y el capacitor. En la figura 3 podemos evidenciar el mismo esquemático, pero en este caso el de la operación de un D-StatCom. Podemos evidenciar que este es un poco más específico, en donde resalta la red de distribución. Tenemos la resistencia y la reactancia de la línea de enlace, además de la red de carga. Tenemos el transformador de acoplamiento, tenemos XT, que vendría siendo la reactancia de acople que hay entre el D-StatCom y el punto o el nodo. Tenemos el convertidor VSC, que para este tipo, o en este caso, me marca la topología del D-StatCom como un convertidor de fuente de voltaje. Y para este tipo, cuando se va a hacer el análisis de modo de operación del D-StatCom, se debe tener en cuenta tanto la magnitud y el ángulo de fase del voltaje del suministro eléctrico, así como la magnitud y el voltaje de la salida del D-StatCom, como se denota V1 y V2 respectivamente. Por otra parte, tenemos tanto las ecuaciones de potencia activa como la potencia reactiva. En este caso, V1 vendría siendo el voltaje en el nodo, VDST vendría siendo el voltaje de salida del D-StatCom, que para este caso vendría siendo el mismo V2. Delta no es más que la diferencia que hay entre el ángulo θ y el ángulo φ. Ahora bien, en el primer caso, cuando no tenemos un desfase, significa que cuando θ es igual a φ, lo que ocurrirá es que no tendremos intercambio de potencia activa, pero sí de potencia reactiva. De tal modo que cuando V1 sea mayor que V2, lo que va a pasar es que el D-StatCom suministrará potencia reactiva, entrando en un modo capacitivo. En sentido contrario, cuando V1 es menor a V2, lo que va a pasar es que el D-StatCom consumirá potencia reactiva del suministro eléctrico. Ahora bien, cuando θ es mayor a φ, lo que ocurrirá es que el D-StatCom suministrará potencia activa de tal modo que disminuirá el valor o el voltaje 1. Cuando θ es menor a φ, lo que va a pasar es que el dispositivo va a consumir potencia activa de tal modo que V1 va a aumentar. En la figura 4 tenemos los dos modos de operación del dispositivo antes mencionado, capacitivo e inductivo. Podemos evidenciar el desfase que hay entre las tensiones y la corriente. Como ya lo mencioné anteriormente, cuando está en modo capacitivo es cuando entrega potencia reactiva o inyecta reactivos al sistema, teniendo un comportamiento similar a una fuente de voltaje adicional en el sistema. Ahora bien, cuando está en modo inductivo, significa que cuando absorbe potencia reactiva o consume reactivos que el sistema de distribución suministra, actúa como una carga adicional en el sistema. Por otra parte, el D-StatCom cuenta con dos modos de operación, tanto el modo de control por corriente y el modo de control por tensión, dependiendo de su ubicación en el sistema de distribución y el modo de operación con el cual vaya a funcionar. Este dispositivo puede ser visto ya sea como un compensador. Es capaz de compensar diferentes tipos de perturbaciones, ya sea relacionadas con la corriente que demanda la carga o con las tensiones del sistema de distribución. Por ende, como acabé de mencionar, hay dos tipos de
de modo de operación, tanto de corriente como de voltaje. Cuando está en modo de corriente, lo que va a pasar es que se conectará el D-STATCOM en paralelo a la carga, de tal modo que contará con las funciones para la compensación de las cargas, tales como corrección del factor de potencia y la modificación del perfil de voltajes de un sistema de distribución. Cuando está en control por tensión, es básicamente acoplado en la barra del sistema, como en este caso, de distribución, donde se requiere regular la tensión en el punto común. Para representar de manera ideal, se puede modelar como una fuente de tensión controlada con el objetivo de controlar la tensión del nodo de conexión. Se realizan las siguientes acciones, ya sea la regulación de tensión, la compensación de los descensos o elevaciones de tensión, que se vendría relacionado es como a los fenómenos o los fenómenos que mitiga. Asimismo, entrega compensación, que procura evitar que se haga presente un desbalance de tensión, mitiga la distorsión de la forma de onda de tensión y compensa fluctuaciones de tensión, o compensa lo que nosotros conocemos como flicker. A continuación vamos con los costos industriales. En esta página ZTDO oscila el precio básicamente entre $10.000. Este tipo de D-STATCOM tiene las siguientes características. Los venden dependiendo pues la tensión nominal del trabajo entre los rangos de 6 kV a 35 kV con una frecuencia de 60 Hz, un tiempo de respuesta menor o igual a 5 milisegundos, una pérdida de potencia activa menor a 0.8%, una distorsión armónica total menor al 3%, el inicio de potencia reactiva parte de 5 kV. La temperatura de almacenamiento oscila entre menos 30 grados centígrados a 70 grados centígrados. La temperatura de funcionamiento de menos 10 a 40 grados centígrados. A continuación vamos a observar un video donde principalmente lo que se hace es conectar un generador a una carga no lineal. Después en un osciloscopio como que se visualiza el desbalance que existe, el desbalance de fases. A continuación lo que se hace es encender el convertidor de corriente continua que trae inmerso el D-STATCOM, y por último se evidencia la mejora en la forma de la onda, que ya no existe como tal un desbalance de tensión, además de que se muestra el voltaje constante del convertidor de corriente continua, lo cual significa que funciona adecuadamente. Hi, this is my setup, and this is a grid simulator to generate a three-phase voltage. And this is a three-phase unbalanced nonlinear load. And this is a four-line converter. And this is DSP controller to control the whole system. Okay, you can see this scope. And this is the D-side voltage of the converter. And this is the grid-side current. You see, during the operation, without compensation, and the grid-side current is unbalanced. And this is a problem we need to address. Okay, right now I'm going to turn the four-leg converter and see the, what happened. Okay. Turn on the breaker and turn on the code. Yeah, you can see. And right now this is the grid-side current, right? And initially, we know that initially the grid current is unbalanced. And also, this is the converter side, DC side voltage. And you can see it's constant, which means during the operation, the DC side voltage is constant. And this is what we want. Thank you. Por último, como conclusiones, pues básicamente este tipo de elementos son capaces de realizar un control en la dinámica del sistema y controlar el flujo de potencia, a diferencia de los bancos de capacitores y generadores síncronos, dado que estos no son capaces de efectuar el control en los cambios dinámicos de la potencia reactiva de las cargas. Además de que es importante, como lo mencioné al principio de la exposición, realizar un análisis del impacto de la inclusión del D-STATCOM, debido a que este dispositivo está basado en electrónica de potencia, por ende puede ser fuente generadora de armónicos. Además de pues que con el tiempo
y el avance de la tecnología, este tipo de dispositivos será más relevante y tendrá mayores funciones de compensación, rendimientos y bajos costos. Por ende, será uno de los más utilizados dado el interés en las compañías de mantener un alto nivel en la calidad de la energía. Por último, se presentan las respectivas referencias. Gracias por la atención prestada.